lo puede sujetar adecuadamente el cuchillo. Es decir, intenta apuñalarla, la lesiona a la altura de la clavícula, en esta parte pues donde hay hueso, ¿sí? Y con esta, como choca con el hueso, como no sujetó adecuadamente el cuchillo, se le zafa, ¿sí? Sin embargo, sí había herido ya a la madre. Entonces el niño, el menor pues, relata que en ese momento reacciona, es lo que dice él. Como que reacciono, suelto el cuchillo y me quedo ahí. No intenta huir, no da ninguna explicación a su madre, ni mucho menos. La mamá pide ayuda a uno de sus hermanos, el tío del niño pues le llama a la policía, llegan juntos el tío y la policía. Y muy buenas a un nuevo video de Justicia Forense. El día de hoy nos encontramos con un invitado también especial. Es perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Se desempeña en el área de la psicología forense y pues es compañero también de este servidor. Y lo presentamos el día de hoy. Se encuentra con nosotros el psicólogo Lalo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Adrián, y pues a tus órdenes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues hoy este podcast va a ser dirigido a la psicología forense. Vamos a hablar de temas tan importantes desde los peritajes que realiza la fiscalía, cómo puede ser un perito en psicología forense, todo lo que engloba los dictámenes, las herramientas que utilizan para llegar a sus conclusiones. Y pues este podcast va a estar bastante interesante y los esperamos para que se queden hasta el final de este video. Vamos a iniciar con la presentación de usted. ¿Ya cuánto tiempo tiene trabajando en la fiscalía? Bueno, yo ingreso a la Dirección General de Servicios Periciales en junio de 2012, es decir, este año ya cumplo 10 años de laborar para la Fiscalía. Ok, y prácticamente, ¿qué se requiere para ser un perito en psicología forense para aquellas personas o estudiantes que quieran más adelante que salgan de su carrera, pues ser psicólogos forenses? Bueno, en mi caso estudié en la UAS, estudié la licenciatura en Psicología Clínica. Una vez que egreso de la licenciatura como psicólogo clínico, estudio una maestría en el Instituto Zacatecano de Estudios Universitarios, en el ICEU, una maestría en Psicología Criminal, es decir, donde imparten pues varias clases, varias materias respecto de derecho penal, respecto de victimología, criminalística, criminología. El perfil idóneo para poder ser perito en psicología forense es precisamente que tenga la base en psicología clínica y posteriormente hacer un posgrado o tener diplomados, tener preparación respecto a temas forenses en general y específicamente respecto a psicología forense. Algunos autores señalan que también los psicólogos que egresan como psicólogos sociales, al considerar el crimen, el delito como un evento social, como un fenómeno social, pues también tendrían una base bastante firme para poder desempeñarse como psicólogos forenses. Pero realmente lo que pasa en la realidad es que la base, actualmente al menos aquí en Zacatecas, es la psicología clínica. Se egresa como psicólogo clínico, después se hace una especialización o un posgrado en referente a psicología forense. Hay algunos compañeros también ahí en el área que realizaron un posgrado en ciencias forenses y en victimología, que la victimología pues también es una teoría, es una ciencia que manejamos mucho también nosotros al atender a víctimas del delito. Entonces son afín todas estas tipos de psicología, todas estas ramas de la psicología son afín para tener la base principalmente, primero como psicólogos y después ya como especialistas en lo forense, que pues cabe mencionar que si bien van de la mano la psicología clínica y la psicología forense, pues son diferentes en muchos aspectos, es decir, tanto en el objetivo que se tiene dentro de la psicología clínica como en la psicología forense. Dentro de la clínica el objetivo principal es un tratamiento psicoterapéutico, es un tratamiento psicológico. El objetivo de la psicología forense, como su concepto lo dice, como su nombre lo dice, tiene que ver más respecto al auxilio de las instituciones o de las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Entonces, desde los métodos, desde los procedimientos, el tipo de entrevistas que se realiza son diferentes tanto en la psicología clínica como en la psicología forense. Entonces, en términos generales, complemento un poco a tu pregunta,
al menos aquí en Zacatecas, la base de los peritos que actualmente trabajamos en Fiscalía es la psicología clínica, para posteriormente hacer un posgrado en psicología forense. Ok, eso también es importante porque en las universidades hay algunas universidades que después de algún semestre en específico los mandan a su área, ya sea social, educativa, laboral, y hay personas que se van a una área diferente, digamos a la educativa, y después su título sale como psicólogo en el área educativa y después quieren ser, al último se arrepienten y quieren ser psicólogos forenses, Claro. pero pues aquí claramente pues se especifica que tenga que ser en el área o enfoque clínico. Algunas universidades incluso pues salen como psicólogos generales, y aquí es para las personas estudiantes o futuros estudiantes de la universidad, pues que sepan a qué área dedicarse. Y cuando sales de la carrera inmediatamente te vas a la fiscalía. No, yo salgo de la carrera, trabajo fuera del área de psicología, pues no ejerzo respecto a psicología. Siempre de manera, digamos, secundaria, como una fuente secundaria de ingreso, siempre daba terapia. Daba psicoterapia con el enfoque, con el título, pues ya de psicólogo clínico. Daba psicoterapia en algunos consultorios especializados en psicología clínica, pero no era mi modus vivendi, pues no era mi principal ingreso. Laboraba en otros quehaceres distintos a la psicología. Posteriormente, en base a pues, buscar una oportunidad ya propiamente dentro de mi área, ingreso al Centro de Integración Juvenil. Es una asociación civil que en términos generales se dedica a la atención de personas con algún tipo de adicciones, desde alcohol, tabaco, drogas un poco más duras. Entonces yo ingreso al Centro de Integración Juvenil, también ingreso como comisionado, se llama, que no, digamos, no tenía un sueldo fijo, pero siempre pues ya era un trabajo remunerado en lo que yo había ya estudiado, pues por lo que yo había cursado la licenciatura. Posteriormente, bueno, en este tiempo que no ejercí, por así decirlo, en la psicología clínica, tuve la oportunidad de ingresar a la maestría en psicología criminal en el liceo. La cursé en 2 años y posteriormente cuando yo egreso, a través del área de vinculación, me parece que se llama esa área del liceo, o se llamaba anteriormente, me contactan diciéndome que había oportunidad de poder ingresar a Fiscalía como perito. Lo que sucedió en esa ocasión fue en el 2011, o sea, un año antes de que yo ingresara a Fiscalía. Se me convocó, yo asistí, hice algunas entrevistas, hice un curso introductorio de todas las áreas que maneja servicios periciales y lo aprobé. Sin embargo, me comentaron que para el área de psicología forense no había un espacio disponible. Entonces esa situación se quedó como en stand-by mientras se abría una oportunidad para el área de psicología. Así lo tomamos, se guardaron todos mis documentos, mi currículum, etcétera, mi título. Los archivaron durante un año y posteriormente, en el año 2012, otra vez me llaman, se contactan conmigo para decir que hay una oportunidad para entrar en psicología forense, pero que había otros candidatos también. Nuevamente hago algunas entrevistas con los mandos pues, de Fiscalía, hacemos una evaluación, una extensa evaluación, éramos 5 candidatos. Después de unos días de hacer esa evaluación, pues se contactan conmigo directamente diciéndome que había quedado para ese puesto y me presento, creo que a la semana después de que me notifiquen, me presento a laborar ya en el área de psicología forense, en donde yo me he desempeñado toda mi carrera durante estos 10 años en la misma área. O sea, como tengo el perfil, tengo los conocimientos pues, que se requieren para ese tipo de área, específicamente el área de psicología forense, pues nunca me han movido a alguna otra área, ni mucho menos. Entonces, los 10 años que yo he trabajado en Fiscalía, pues los he trabajado ya en el área de psicología forense. Ok, y en este área, una pregunta incluso importante para los que nos están escuchando. En esta área de psicología forense, ustedes como peritos, ¿qué tipo de dictámenes se les encarga? Bueno, en este caso como psicólogos forenses tenemos un amplio campo de intervención. Realmente considerando el crimen, el delito como un evento estresante, un evento traumatizante, pues hay cabida para que el área de psicología forense intervenga desde robos,
desde, no sé, la mayor demanda que tenemos actualmente, desafortunadamente, es violencia familiar, el delito de amenazas y abusos sexuales. No hay día que no tengamos por lo menos un caso de una probable agresión sexual, de un abuso sexual. Entonces intervenimos mayoritariamente en este tipo de delitos, pero hemos intervenido desde, no sé, como te decía, violencia familiar, hemos intervenido, hemos hecho algunos dictámenes respecto a la custodia de menores, perfiles psicológicos, para determinar si cierta persona es apta para cuidar a un menor, si tiene las condiciones adecuadas mental, psicológica y emocionalmente, etc. Otras de las participaciones que tenemos nosotros en el área de psicología forense es actualmente lo que se denomina pues el protocolo de Estambul, que es la aplicación de un manual concreto para poder investigar. Es una herramienta de investigación en casos de posible tortura en personas que han sido privadas de su libertad legalmente, es decir, los PPLs, pues personas detenidas. Lo que regularmente se suscita en estos casos es que estas personas argumentan que han sido víctimas de tortura, de malos tratos. Entonces se integra un equipo interdisciplinario que regularmente consta entre el médico forense y el psicólogo forense. Se hacen las evaluaciones pertinentes con la estructura, con los lineamientos que el protocolo de Estambul pues, nos indica, y se emite un dictamen. Esa es otra área pues, en las que intervenimos también y que actualmente hay mucha demanda. Tenemos muchas solicitudes del fiscal especializado en casos de tortura para poder hacer este tipo de intervenciones. Y en este caso de torturas, el psicólogo, ¿cómo llega a sus conclusiones? ¿Qué métodos y herramientas utiliza para saber si esa persona ha sido torturada? Las herramientas principales que se utilizan tanto en el caso de tortura como en otros casos como de agresión sexual, violencia familiar, etc., siempre la herramienta principal es la entrevista psicológica semiestructurada. ¿Qué es esta entrevista? Nosotros tenemos un formato de entrevista en donde a través de una anamnesis, una recopilación de datos, recopilación de antecedentes, se hace una impresión diagnóstica, ¿sí? Se aplica esta entrevista a las personas, se toma una impresión diagnóstica, después se hace el análisis pertinente con la teoría que nosotros manejamos y se obtienen las conclusiones. En algunos de los casos, depende de cada situación, de cada caso, se pueden aplicar pruebas psicológicas. Pero siempre los test, las escalas de evaluación, las pruebas psicológicas son herramientas secundarias. No se puede basar un dictamen psicológico en una batería de pruebas sin haber aplicado una entrevista psicológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque los resultados saldrían sesgados si solamente se aplica la batería de pruebas psicológicas. Por eso te digo que la herramienta principal es la clínica en el área de psicología. ¿Qué quiere decir esto? Es el método clínico aplicado al área de psicología, que es la observación directa del objeto de estudio. El objeto de estudio en este caso pues es la persona, ¿verdad? Tienes que observarlo, tienes que ver tienes que escuchar lo que te dice, pero toma mucha relevancia la forma en que te lo dice, ¿sí? Lo que se denomina la kinésica, el lenguaje paraverbal, tiene mucha importancia y relevancia en el tipo de estudio que nosotros realizamos. ¿Por qué? Porque, bueno, otra de las diferencias que ahorita hablábamos específicamente respecto de la psicología clínica y de la psicología forense, es que en la psicología clínica es como cuando tú vas al doctor, ¿sí? Tú vas al doctor y le especificas cuáles son tus molestias, cuáles son tus síntomas, el doctor hace un plan terapéutico para ti, te receta un medicamento y te lo tomas, ¿sí? Tú no tendrías por qué ir con el médico y fingir alguna sintomatología, porque eso no sería adecuado para ti, eso no es algo bueno para ti, pues. En diferencia, ahora en la psicología forense, siempre hay un interés particular en todas las evaluaciones que nosotros realizamos. Me refiero por parte de la persona peritada, ¿verdad? Siempre de alguna manera, no quiero decir que manipulen ciertas circunstancias, pero si hay alguna situación que la puedan hacer a su favor, pues lo van a hacer. ¿Por qué? Porque siempre hay una disputa de intereses en los ámbitos legales, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener una actitud escéptica. ¿Qué quiere decir una actitud escéptica? No que no le creamos a la persona nada más porque sí, sino que siempre tenemos que corroborar en la medida de lo posible lo que verbalmente está diciendo la persona.
¿Y cuál es la técnica que más utilizamos nosotros actualmente? Bueno, entre otras técnicas hay, pero una de las principales es la técnica kinésica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona está sintiendo una emoción fuerte, está sufriendo un dolor por el ser víctima de un delito, no puede ocultar ese dolor a través de la expresión verbal. ¿Qué quiero decir? Va a presentar llanto, va a presentar retraimiento corporal, va a presentar tal vez voz entrecortada, etcétera. Entonces, si lo que refiere la persona verbalmente no tiene una actuación paraverbal o no tiene un reflejo en su cuerpo, pudiera ser el caso que estuviera simulando una sintomatología. ¿Sí? ¿Para qué? Pues tal vez para adquirir una remuneración económica, tal vez para manipular el proceso legal, etc. Entonces, esa actitud escéptica que nosotros tomamos siempre se tiene que corroborar todo lo que dice la persona a través de múltiples técnicas, específicamente la que se utiliza más en el área de psicología forense de fiscalía, pues es la técnica kinésica. Sin embargo, otra técnica para poder corroborar el grado de credibilidad, que bueno, es un paréntesis, haciendo un paréntesis, muchas veces, como platicábamos hace rato, Adrián, vemos en la televisión que casi nada más los personajes de televisión y de las series, viendo a la persona, pueden saber si está fingiendo, si está mintiendo o si está diciendo la verdad. Actualmente no hay una técnica científicamente comprobada en la que te pueda arrojar que lo que dice una persona es totalmente mentira o lo que dice una persona es totalmente verdad, ¿sí? Lo que actualmente existe son mecanismos, son herramientas científicos y técnicas para poder determinar en un grado de credibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues si lo que la persona está diciendo puede ser creíble. Hasta ahí podemos llegar. Si queremos ser realmente objetivos y honestos en nuestros peritajes, tenemos que valorar el grado de credibilidad y no tanto como de mentira o de verdad. Entonces, una de las pruebas para determinar el grado de credibilidad es el CBCA, se llama análisis de contenido basado en criterios. ¿Qué es esta técnica? Esta técnica lo que nos dice es que una vez que hacemos la entrevista, tenemos que hacer un análisis para evaluar el relato de los hechos que un menor agredido o presuntamente agredido sexualmente hace sobre los mismos, ¿sí? Ejemplo, un menor de 10 años argumenta que fue violentado sexualmente por uno de sus tíos, que cabe mencionar que regularmente pues, son personas cercanas quienes hacen este tipo de abusos sexuales en menores. Argumenta que uno de sus tíos pues tocaba sus partes íntimas, sus genitales, incluso argumenta también que hubo penetración vía anal a este menor, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es tratar de buscar la más amplia información que provenga del menor para poder filtrarlo, para poder analizarlo a través de este CBCA, se llama, de este análisis. Entonces, una vez que ya tenemos el relato que hace el menor, se filtra a través de este análisis que consta de 19 criterios. Es decir, si cumple los 19 criterios, se determina que el dicho del menor es muy probablemente creíble, ¿sí? Es la mayor, digamos, puntuación que puede tener el análisis del CBCA. A veces sucede que de esos 19 criterios no cumple más que 2, 3 criterios. Una vez que hicimos el análisis del relato del menor, se determina que el dicho del menor se considera poco creíble, ¿sí? Muy probablemente increíble, es la determinación. Entonces hay 5 baremos o 5 ramos en los que se pueda analizar el dicho del menor. Y otro tercer análisis que se utiliza como validez de la declaración o como credibilidad es lo que se llama o le nombran el detector de mentiras, que es el polígrafo, ¿verdad? Que aquí también hay un debate fuerte en el sentido de que el detector de mentiras o el polígrafo lo que detecta dentro de las gráficas pues son alteraciones fisiológicas ante el estrés, ¿sí? Entonces no necesariamente la persona que está mintiendo se va a estresar, y esto lo vemos en personalidades antisociales, personalidades psicópatas que no tienen ningún remordimiento al estar mintiendo. Entonces las gráficas no van a salir alteradas porque no hay una reacción fisiológica, porque no se están estresando para mentir, o por el contrario, a veces las personas que son muy ansiosas, que tienen problemas de ansiedad o que tienen problemas de nerviosismo, pueden estar diciendo la verdad. Sin embargo, las gráficas pueden salir un poco alteradas porque lo que hace la gráfica es detectar las reacciones fisiológicas.
no necesariamente que esté mintiendo, que esté diciendo la verdad. Entonces, regresando un poco a lo que hacemos en menores víctimas de agresión sexual, se hace el análisis del CBCA, se determina un grado de credibilidad. Una vez que este grado de credibilidad es alto o es conveniente, se hace ahora sí ya las conclusiones respecto a la evaluación psicológica. Ok, sí. De hecho, hace un momento antes de entrar a podcast, platicábamos de algún mito que se aplicaba o se creía, incluso por algunos fiscales, era que los psicólogos pueden detectar si está mintiendo o no. Ya quedó claro que va a estar las conclusiones de que si es poco creíble o en caso de que tiene su dicho alta credibilidad, ¿verdad? Una de las preguntas que hice yo en redes sociales y que me hicieron para preguntar al psicólogo forense era si un psicólogo forense puede hacer un peritaje en base a una videograbación, a lo mejor de otra entrevista que se le haya hecho, para no revictimizarla, que se pueda ver esa videograbación a fin de concluir su dictamen. No, bueno, lo que los protocolos manejan y los manuales en psicología forense manejan es que se tiene que hacer la entrevista. Quien vaya a hacer el dictamen, que vaya a redactar el dictamen, tiene que aplicar su metodología, tiene que hacer su procedimiento, tiene que aplicar a consideración de él mismo algún tipo de herramientas o de test psicológicos. Lo que se puede hacer respecto de un video o de una entrevista realizada por una tercera persona y que fue grabada, se puede hacer lo que se llama una opinión técnica. ¿Qué es una opinión técnica? Es la opinión precisamente de un experto, de alguien que también sea psicólogo y que sea un psicólogo forense, respecto de la metodología que aplicó la persona o el perito que hizo la grabación, ¿sí? Si las preguntas fueron correctamente realizadas, porque no se puede hacer cualquier tipo de preguntas. Si el manejo de la ansiedad del menor fue realmente contenida, como debe ser. Si el protocolo que maneja el perito de la grabación fue acorde a lo que realmente pues mandan los cánones de cómo se debe hacer el peritaje, etcétera, ¿sí? Yo en lo personal, también otro aspecto en este sentido respecto a la pregunta que tú me haces, no sé si sea la palabra correcta, pero yo no confiaría en la muestra de una investigación que hizo un tercero. ¿A qué me refiero? La entrevista psicológica, los test psicológicos, las herramientas que nosotros utilizamos, lo que hacen son que nos va a traer información para analizar. Es nuestra muestra que tenemos que nosotros recabar para poder analizarlo. Es, por ejemplo, cuando los peritos en dactiloscopía que levantan una muestra, esa muestra es la que van a analizar. Entonces, ellos tienen que haber levantado adecuadamente esa muestra para poder analizarla posteriormente. Si la levanta un tercero, a lo mejor no la levanta bien, etcétera. Entonces los resultados al análisis que uno haga pueden estar nuevamente sesgados. ¿Sí me explico? Okay. Entonces yo no confiaría que alguien más pudiera levantar una muestra y que la pueda fijar en un video para yo poder hacer un dictamen. En primero, pues éticamente, pues no es tan correcto, ¿sí? No es lo aconsejable, no es lo que los protocolos nos indican, pues. Y en segunda, no hay una fiabilidad de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Tú no tienes la certeza de que la muestra, de que el video fue tomado con los cánones que los protocolos nos exigen. ¿Sí me explico? Okay. Sin embargo, si tú mismo haces el video, eso es otro tema. El hecho de que tú hagas la entrevista y que la videograbes, eso sí está permitido. De los protocolos más actuales y con mayor aceptación actualmente, hacen esa sugerencia, que es una sugerencia casi ya exigencia de videograbar las entrevistas. ¿Por qué? Precisamente para evitar la revictimización, que no se esté entrevistando una y otra vez al menor para cualquier tipo de situación. Es decir, que a lo mejor la otra parte quiere el video o quiere interrogar al menor, pues ahí ya está la entrevista. No para hacer un dictamen propiamente dicho, tal vez sí para hacer una opinión técnica. Ok, sí, de hecho, bueno, yo también hice un diplomado en Derechos de la Infancia y veíamos el trabajo que no es igual trabajar con adultos que con niños, ya era bastante, incluso en temas de revictimización, pues los niños son una categoría sospechosa, donde sí ya hablábamos de videograbar las entrevistas para que no estuviéramos preguntarle una y una otra vez a ese menor. Y en este caso también hablábamos de la simulación en los dictámenes.
¿Cómo, o algunos casos donde recuerde que la víctima estuvo simulando, cómo se detectó este caso? Claro, bueno, regularmente lo que tenemos también nosotros que fijarnos durante la entrevista son dos aspectos, como dices, la simulación, es decir, aparentar síntomas que en realidad no están, y la disimulación, que es lo contrario, tratar de mitigar o tratar de ocultar síntomas que sí está presentando la persona. En este aspecto, como te decía, como siempre hay, digamos, un beneficio que se busca para la persona, en algunos de los casos se simulan síntomas. ¿Cómo podemos detectar nosotros cuando hay cierta simulación? A través del lenguaje corporal, pues. Es decir, ellos te pueden decir, yo me siento agobiado, me siento estresado, me siento deprimido, sin embargo no hay una reacción fisiológica en relación a eso que está diciendo verbalmente, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros evaluamos o de los aspectos que tomamos en cuenta cuando una persona está simulando, a veces sucede que las personas son inteligentes o que son preparadas académicamente. Cuando van a una evaluación psicológica forense, lo que hacen es que buscan en libros, buscan en manuales, el DSM-5, la CIE-10, etcétera. Buscan la sintomatología que pudiera presentar una persona, por ejemplo, con estrés postraumático, que es un trastorno que es muy relacionado con los eventos criminales y delictivos. Busca la sintomatología y casi te la redacta tal cual, se la aprenden, ¿no? Se la aprenden, te la redacta tal cual, pero una vez que nosotros desestructuramos ese dicho que ya lleva preparado la persona, se les dificulta explicar en qué consisten, ¿sí? Por ejemplo, bueno, usted me dice que ha presentado hipervigilancia, por ejemplo, ¿sí? ¿Y para usted qué es la hipervigilancia? No te saben expresar realmente qué es ese síntoma, y por el contrario, las personas que auténticamente están sintiendo la zozobra, la inquietud, el estrés, no le van a poner un nombre, no le van a poner un concepto científico a eso que están sintiendo, te lo van a explicar. Regularmente la ansiedad, lo he visto en los casos que he trabajado, la ansiedad, las personas que padecen de ataques de ansiedad o de panic attack, como les llaman, lo que dicen es, no sé, yo simplemente me siento muy desesperado, quisiera salir corriendo de donde estoy y perderme en algún lugar. Así. Entonces te describen cómo se sienten, las conductas que hacen, hasta lo que dicen en los momentos de ansiedad, y no te dan un concepto muy específico, ¿sí? Cuando son muy estructurados, cuando manejan tecnicismos que son exclusivos o que son propios de la psicología forense, ahí se puede empezar a sospechar que está simulando la persona. Actualmente también hay algunos test, algunas pruebas, si no mal recuerdo, hay una prueba que se llama SIM, en donde también la aplicación de esa prueba te arroja resultados respecto de si hay indicadores de que la persona esté simulando sintomatología que no está. Entonces hay múltiples formas, como te decía, el CBCA o análisis de las declaraciones, el lenguaje paraverbal y estos tests especializados para poder determinar que una persona está simulando cierta sintomatología. Ok, y en este caso cuando ya concluyó la entrevista clínica y después al psicólogo a lo mejor le quedaron algunas dudas, ¿es válido decirle al fiscal, cíteme de nuevo a la víctima para hacer unas pruebas proyectivas para complementar y tener una mejor conclusión? Claro, todos los manuales manejan esta situación. No te especifican un número de entrevistas, un número específico de evaluaciones para poder hacer un dictamen psicológico. Te especifican por hechos. ¿Qué quiero decir? Como se dice, no se paga por el tiempo que estás invirtiendo, se paga por el trabajo que estás realizando. Entonces el trabajo se puede llevar una sesión, se puede llevar 2 sesiones, 3 sesiones. Incluso con menores, lo que comentabas, es a veces un tanto difícil por esta hiperactividad que pueden presentar durante la evaluación. A lo mejor a veces, bueno, en lo personal nos ha tocado trabajar con menores presuntamente agredidos sexualmente, que el fiscal nos cita a las 2, 3 de la mañana para hacer en esos momentos la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un día largo del niño que ya declaró, que ya fue con la psicóloga, etcétera, ya está cansado y en esos momentos está dormido el niño. ¿Qué recomiendan los manuales? Citarlo para el siguiente día, ¿sí? Cuando ya esté más lúcido, cuando el niño ya esté despierto. Incluso los manuales al respecto también dicen que cuando no tenga hambre el niño, ¿sí? Que no sean las horas de comida del niño, que no sean las horas de escuela del niño, que no sean las horas de dormir del niño. Eso sería lo ideal. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, a veces por la hiperactividad, a veces porque
ciertas circunstancias no se dieron para poder completar todo el procedimiento del peritaje en una sola entrevista, se puede citar para la siguiente ocasión, ¿sí? A través del Ministerio Público. Lo haces a través del Ministerio Público para que lo cite, para poder hacer ya sea pruebas psicológicas. A veces sucede también que durante la evaluación surge información que se tiene que cotejar o que se tiene que analizar con una prueba psicológica que en ese momento el perito no tiene a la mano. ¿Me explico? Okay. Pero que es relevante para el estudio. Entonces lo puedes citar, tú ya preparas el test o la prueba o la herramienta que vayas a aplicar, la preparas al 100% para que el siguiente día puedas aplicar esa técnica con el menor. Entonces sí es válido. Ningún experto, ningún manual nos señala un tiempo específico de las sesiones que tenemos que tener para poder hacer una evaluación psicológica. Okay, eso aplica también, por ejemplo, en la violencia familiar, donde el primer hecho a lo mejor para la víctima fue a lo mejor no tan trascendental y que dice no presentó signos y síntomas de sufrir violencia familiar porque no considera que son hechos tan impactantes, o a lo mejor que tenga, bueno, alguna otra circunstancia, y que después de ese dictamen haya sido nuevamente violentada y que solicitarle al psicólogo que a ver si ahora sí presenta signos y síntomas. El mismo psicólogo que la entrevistó en una primera ocasión puede complementar ya una entrevista posterior, o tendría que ser otro psicólogo. Bueno, en ese caso sí cabe la posibilidad de que si en un primer peritaje, como dices, no fue tan impactante para la persona violentada o tiene recursos de afrontamiento, lo que decían, y todo esto, y no presenta sintomatología, puede que al siguiente día la violenten de una forma más agresiva, más fuerte, y sí puede pasar que ya en esa segunda agresión pudiera presentar sintomatología. Entonces no importa si ya al tercer día regresa para que se haga otra valoración psicológica. Se tiene que realizar porque ya hubo otro evento estresante o ya hubo otro evento delictivo. Entonces tiene que realizar. Respecto a que si tiene que ser el mismo perito o no necesariamente, no forzosamente. Se pudiera recomendar que si el perito ya tiene los antecedentes, ya tiene la historia clínica de la persona, precisamente para evitar la revictimización, que pudiera atenderlo, que también el perito esté en facultades de atenderlo, me refiero que tenga disposición o disponibilidad, mejor dicho, que no esté atendiendo a alguien más, pues sí, es recomendable que lo atienda la misma perito o el mismo perito, para no hacerle nuevamente las preguntas de la historia clínica. ¿Me explico? Entonces sí es recomendable, pero no es forzoso. Si no puede ese perito atenderle en ese momento, se tiene que atender por otro perito. Ok. Y vamos a otro tema. Hace un momento nos mencionaste de los trastornos de personalidad, específicamente el antisocial, un psicótico incluso. En una entrevista de un dictamen, en una sola entrevista, ¿se puede detectar si una persona tiene algún trastorno de la personalidad? Sí se puede, dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, si a nosotros nos piden detectar si cierta persona tiene algún trastorno en su personalidad, lo que nosotros tenemos que hacer es recabar la mayor fuente de información posible. No solamente con la entrevista se puede determinar. Si existen antecedentes, no sé, regularmente a nosotros nos llegan personas que han sido pacientes en el Hospital de Salud Mental de Calera. Entonces nosotros como peritos forenses tenemos la facultad de solicitar al Ministerio Público que gire un oficio para pedir el expediente clínico de esa persona que estuvo interna un tiempo en el hospital o que fue atendido en el hospital, ¿sí? Esa es una fuente de información externa, ¿sí? También lo que podemos hacer nosotros es entrevistar directamente, por ejemplo, ya en personas psicóticas, esquizofrénicas. Esas personas que ya tienen una data muy antigua de algún padecimiento, de una patología ya psicótica, difícilmente se van a encuadrar a la entrevista forense, ¿sí? Son muy difíciles de entrevistar, en algunos casos, pues. Entonces lo que podemos hacer también ahí como fuente de información indirecta es entrevistar a la persona cuidadora del paciente, se puede decir, ¿sí? Por ejemplo, si es un joven y que lo cuida su mamá porque no es capaz de poder él hacerse de comer, no es capaz de bañarse, de cambiarse, etcétera, entonces se entrevista a la mamá para ver las conductas que ha tenido o que tiene, desde cuándo, la etiología pues del padecimiento, y qué consideraciones o qué situaciones ha llevado la conducta del paciente, ¿sí? Entonces también se tienen que aplicar pruebas psicológicas. En el caso de personalidad se tienen que aplicar pruebas psicológicas. Antes se usaban las pruebas proyectivas. Todavía recientemente se usan
pero ya están prácticamente descontinuadas, por descontinuarse o ya descontinuadas. ¿Por qué? Se argumentaba anteriormente que eran subjetivas, que al momento de hacer la interpretación, la subjetividad del perito, pues intervenían los resultados. No es tan concreta esa situación, es decir, los manuales que se utilizan en las pruebas proyectivas son muy claras, ¿sí? Entonces, lo que regularmente se hace es que, si por ejemplo se hace el dibujo de la figura humana, tiene un dibujo o un rasgo muy específico, tiene que ser ese rasgo perceptible para cualquier persona, no solamente para el perito. Si llega un ingeniero y le dices, ¿tú qué ves aquí? Pues veo unos ojos grandes. Si llega un adolescente y le dices, ¿tú qué ves en este dibujo? Veo unos ojos grandes. ¿Me explico? Okay. Tiene que ser lo suficientemente evidente para poder hacer una interpretación con el manual que maneja ese test. Sin embargo, ya las pruebas proyectivas están por desaparecer, al menos en el ámbito forense, no en el clínico. En el ámbito forense se utilizan escalas, se utilizan el MMPI, por ejemplo, que es el Minnesota, le llaman el test de Minnesota. Son muchos reactivos que se tienen que ir evaluando y que evalúan varias escalas respecto al test. Pues. Se utiliza también escalas de evaluación, nosotros utilizamos, al menos yo en lo personal utilizo una escala que se llama escala millón de estilos de personalidad, que en términos generales pues también lo que arroja como resultado esta prueba es cómo reacciona una persona de acuerdo a su personalidad ante estímulos estresores, como puede ser el delito. Entonces, no solamente a través de la entrevista se puede realizar un diagnóstico de un trastorno de personalidad. Hay que ver antecedentes, revisar archivos, igual revisar la carpeta de investigación para ver si hizo alguna declaración la persona evaluada que nos pudiera orientar también sobre si tiene una alteración en su personalidad. Y las pruebas psicológicas también sí son muy relevantes en este tipo de estudios. Ok, en este caso de los trastornos de personalidad, en estos 10 años que has estado en Fiscalía, ¿a los trastornos de personalidad más comunes que te han tocado atender o más frecuente que se han detectado? Sí, bueno, dentro de la criminalidad, hablando en términos de delito y todo esto, el trastorno de personalidad antisocial está muy presente en las personas que ejecutan algún tipo de delito, ¿sí? En términos generales, el trastorno antisocial de la personalidad es el irrespeto a los derechos del otro. Así, no les interesa violar los derechos de los demás, no les interesa respetar la propiedad privada de los demás, no les interesa respetar la intimidad que tienen las demás personas, ¿sí? Dentro de los adolescentes también se presenta lo que técnicamente se llama trastorno disocial de la personalidad, que es prácticamente lo mismo el trastorno antisocial, solamente que se diagnostica antes de los 18 años como trastorno adicional. Se dice que es premórbido al trastorno antisocial, es decir, muchos de los adolescentes que delinquen desde la infancia, que se brincan a las casas, que roban, que rayan los automóviles, etcétera, vandalismo, presentan ciertas características o el trastorno disocial. Si esta conducta persiste, si no se interviene con estos adolescentes, pueden desarrollar la conducta antisocial generando delitos un poco más graves. Cada vez va creciendo pues su capacidad criminal. Entonces, regularmente las personas que delinquen tienen este tipo de trastornos antisocial o trastorno disocial. Dentro de las víctimas no hay un tipo específico de trastorno de personalidad para que una persona sea víctima de un delito, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de violencia familiar, de violencia doméstica, todo tipo de personalidad puede ser violentado en el ambiente doméstico. Específicamente vamos a hablar de mujeres, la mayor parte de las personas violentadas en el seno doméstico pues son mujeres. Eso es una realidad y los estudios lo certifican así, ¿verdad? Entonces, nosotros atendemos mujeres de muy bajos recursos, con poca desarrollo académico, con poco apoyo social, etcétera, hasta mujeres profesionistas, que una vez me tocó atender precisamente a una mujer que era directiva eran de la Secretaría de la Mujer, algo así, ¿sí? Era una asociación del Estado, pues era una institución del Estado que se encargaba precisamente de la protección y del apoyo a las mujeres que son violentadas.
Entonces ella misma decía, dice, aparte de todo lo que pasa en mi casa, que me violenta mi pareja, porque le violentaba a su pareja, aparte de todo esto, yo como profesionista me siento sobajada. ¿Por qué? Porque yo me dedico precisamente a evitar esta situación de violencia dentro del hogar. Me dedico a apoyar a las mujeres. Yo muchas veces les he dicho que salgan adelante, como si fuera tan fácil, decía ella, ¿sí? Entonces el hecho de que me estén violentando a mí, que me esté pasando esto a mí, pues es como una segunda victimización dentro del ramo de lo laboral. Entonces, como te decía, realmente no hay una estructura de personalidad específica para cada tipo de delito. Tal vez hablando un poco respecto del delito de extorsión, y también cada situación es muy particular, muchas veces la misma ambición de la persona, el tratar de ver o de conseguir dinero fácil, dinero rápido, puede hacerlo caer en los delitos de extorsión, pues. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que es muy reciente que vía telefónica, primero descargan una aplicación de préstamos, hacen el préstamo, pero luego les empiezan a cobrar de manera fuerte y posteriormente ya incluso amenazándolos y hostigándolos, no. ¿Sí? Este tipo de fraude, este tipo de extorsión es muy común actualmente. Entonces, regularmente o muchas veces las personas que nosotros entrevistamos, ellas mismas reconocen, dicen, es que yo no me explico por qué bajé esa aplicación, porque yo necesidad de dinero, al menos en ese momento, yo no tenía. ¿De qué nos habla? Pues de un tipo de rasgo de personalidad específico de ese individuo que hizo que cayera en ese tipo de delitos, ¿sí? Pero te digo, en términos generales, y actualmente no existe un tipo de personalidad específica para poder ser o sufrir de algún tipo de delito. Ok, bueno, en este caso de la violencia familiar, del ejemplo que nos pusiste, pues a lo mejor ella no estaba en sus manos de haber sido violentada. Nomás que, bueno, a lo mejor no sé cómo lo veas. En los casos de violencia familiar a lo mejor no tienen nada ellos la culpa, pero en unos ciertos casos están más propensas a ser víctimas de violencia, a lo mejor quizá en un trastorno de la personalidad, límite de la personalidad. Tendría que ser, sí, las personas con trastorno de personalidad límite sí tienen unas relaciones afectivas o unas relaciones personales bastante conflictivas, porque sí presentan ciertos cambios de estado de humor, de conductas, etcétera, ¿sí? Esa es la característica principal, distorsiones en las relaciones afectivas o personales. Realmente no, considero que no. ¿Por qué? Porque si fuera un patrón o si fuera un factor victimal o victimológico el hecho de padecer un trastorno límite de la personalidad, los números de mujeres violentadas dentro del hogar no sería tan alto, porque no hay tantos diagnósticos de trastorno límite. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, por esto digo que desde mi experiencia y desde la teoría, cualquier persona, incluso así lo dice desde la perspectiva de género, cualquier mujer en cualquier situación, obviamente sí hay ciertos factores de riesgo que facilitan la victimización. Sin embargo, hablando respecto a la personalidad, no hay una personalidad específica que pueda sufrir algún tipo de violencia familiar. Okay. Sí, yo lo mencionaba porque hay personas que a veces uno desde fuera lo ve como dice, ¿por qué sigue con él si ya la ha golpeado? Dije, posiblemente tenga un trastorno límite de la persona que le diga que no quiere valerse de ella por sí misma y que tiene que estar cerca o dependiendo de algo. No, ese es trastorno dependiente de la personalidad, él está confundiendo. Sí. Sí, bueno, pensaba que eran a lo mejor factores de riesgo que los hacía todavía más víctimas. Bueno, lo veía o lo ligaba con creo, no sé si estoy bien, con la escala de Mendelssohn de los tipos de víctimas, que dije, pues ella, a pesar de ser víctima, y que la fiscalía ya fue vinculado a proceso al imputado. Claro. Y las víctimas, incluso me tocó un caso el día de hoy, donde la víctima, el señor estaba en prisión preventiva porque había sido ya violentada a la víctima durante varios eventos, todas incluso fue golpeada. Y estaba la víctima que él ya quería que saliera el imputado de la cárcel, porque probablemente yo supongo que quiere regresar otra vez con él. Sí, no, bueno, respecto a lo que mencionabas de la escala del tipo de víctimas, el tipo victimal de Benjamin Mendelssohn, no se basa esa clasificación victimal en las patologías psicológicas o en el trastorno de personalidad. Se basa más bien en más criterios, desde el contexto, desde la crianza, desde la educación que tenga la persona, educación
nombrándolo así, la preparación académica, etcétera. Y respecto al caso que me comentabas, tiene que ver más con el síndrome de la mujer maltratada. ¿De qué habla este síndrome, perdón? Una vez que la mujer ha sido victimizada constantemente en reiteradas ocasiones, incluso a veces haya pedido auxilio a las autoridades y que no haya habido una respuesta, se crea lo que se denomina indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir esto? La mujer inconsciente o conscientemente dice, bueno, pues ¿para qué denuncio? No me hacen caso. O ¿para qué pido ayuda si él termina otra vez conmigo? Etcétera, ¿sí? Entonces, esta constante presión regularmente, lo que se busca por parte del generador de violencia familiar es la imposición del control, ¿sí? La imposición del poder. Entonces, de tanto decirle a la víctima, no eres suficiente, no sirves para nada, sin mí no eres nada, si yo te dejo, tú te puedes morir de hambre, etcétera, va creando esta situación de indefensión, este sentimiento de indefensión, de vulnerabilidad y de baja autoestima, en el que realmente dentro de su mente, dentro de su inconsciente o dentro de su consciente, ellas llegan a creer que realmente sin el agresor realmente no pueden salir adelante. Crean una dependencia tanto emocional como a veces económica, el manejo del poder a través de lo económico, etcétera. Por eso es que muchas veces las mujeres con este síndrome de indefensión aprendida o síndrome de la mujer maltratada regresan una y otra vez porque para ellas el panorama no tiene más alternativas, no. ¿Sí? Y esto aunado de que, como te decía, el fracaso a veces de las investigaciones, de que no se le brinda la atención que debe de tener, como lo mandan la misma Constitución, el mismo Código de protección a la víctima, de brindarle medidas de seguridad, de protección y todo esto. Todo esto lo que va a hacer es que va a perpetuar la violencia dentro del domicilio, dentro del hogar, y va a generar una indefensión en la víctima, va a generar un sentimiento de minusvalía, tal cual como se lo venía diciendo el agresor, y termina muchas veces por regresar con él. Entonces aquí regularmente lo que sucede, o cuando ya una persona tiene síndrome de la mujer maltratada, intervienen o terminan con este ciclo de violencia por terceras personas que son afectivamente relevantes para ellos. ¿A qué me refiero? A los hijos. Una mujer que durante todo su matrimonio ha sido violentada, los hijos, tiene 2, 3 hijos, los hijos se van desarrollando y van creciendo, van percibiendo esta violencia que ha ejercido su papá contra su mamá, y muchas veces así nos dicen las mujeres violentadas: yo vine a denunciar nada más porque si no denuncio, mi hija me dijo que se iba a ir de la casa, o mi hijo me dijo que ya no aguantaba, que si no denuncio, pues él se va a retirar de la casa. ¿Me explico? Necesitan que alguien más los acompañe, que alguien más de cierta manera las presione para poder poner la denuncia y poder seguir con la denuncia. Entonces aquí sí es muy importante brindarles la atención de forma óptima e inmediata. ¿Por qué? Porque de acuerdo al ciclo del maltrato, ese estado de, de que se animan a denunciar, conforme más pase el tiempo, se va a ir quitando, se va a ir degradando. Y esto cabe en este aspecto, o en este momento del ciclo del maltrato, cabe la posibilidad de que otorguen el perdón al agresor, ¿verdad? Y comienza nuevamente el ciclo del maltrato. Los agresores le piden perdón, fue el alcohol, fue que tú me hiciste enojar, etcétera. Regresan con el agresor, hay un tiempo de cierta calma tensa que dura poco, que es breve, y cualquier detonante nuevamente genera la violencia física, la violencia fuerte, y otra vez se incorpora en el ciclo de como violencia. quien dice, justifican al agresor de su misma violencia, ¿verdad? Sí. Y en este caso, pues incluso también, aparte de la red de apoyo que tenga de sus familiares, amigos, amigas, compañeros incluso de trabajo, la terapia psicológica atendida de forma correcta, la víctima también puede salir de la violencia, decidir incluso denunciar en algunos casos. Claro, se llaman redes de apoyo social. Hay redes de apoyo familiar, como dices, o de tíos, los mismos hermanos que le dicen, pues ya denuncia, los mismos hijos, como te decía. Y también existen las redes de apoyo social. La principal red de apoyo social que debería tener es el Estado. Repito lo mismo, ¿verdad?
que el Estado le ofrezca seguridad, le ofrezca certeza jurídica, le ofrezca estabilidad emocional y a su integridad física, y también debe de ofrecerle ayuda psicológica. Esta ayuda psicológica no solamente debe estar dirigida a la atención de la sintomatología que presenta, sino que también debe dirigirse a una futura o una probable empoderamiento de la mujer. ¿Para qué? Para que no regrese nuevamente a la situación de maltrato de la que salió. ¿Sí me explico? Okay. Debe de estar dirigida a hacerle saber que la mujer pues tiene ciertas facultades, que tiene el poder de poder decidir por ella misma, y que realmente lo que venía ejerciendo a través de la violencia el agresor pues es la imposición del poder, pero que, te digo, es fácil decirlo, obviamente. Han sido años de que la persona ha sufrido violencia, pero te digo, a lo que debe de estar encaminado es a la atención, a la remisión de la sintomatología que está presentando en ese momento, pero una vez que se da la remisión, no solamente ya dejarla en esa situación, sino que también trabajar un probable empoderamiento para que esa situación no se vuelva a repetir, ni con esa pareja, ni con parejas subsecuentes. Ok. Y regresando a los trastornos de personalidad, una pregunta también que iba a hacer. En cuanto a los trastornos de personalidad, ¿cómo se adquieren los trastornos de personalidad? Los trastornos de personalidad se van adquiriendo conforme la persona se va desarrollando, ¿sí? Desde niños tú te vas desarrollando en un contexto específico, con una familia específica, con una educación específica, no sé, hasta lo religioso, lo espiritual, forma parte de tu desarrollo de la personalidad, ¿sí? También las situaciones estresantes, situaciones traumatizantes te van generando la personalidad, ¿sí? Como dicen, tienes una personalidad fuerte, tienes un carácter fuerte, pues muchas veces sucede a que simplemente pues te tienes que adaptar a las situaciones que el exterior te va ofreciendo, te va imponiendo, ¿verdad? Entonces la personalidad se va adquiriendo. Es como el cúmulo tanto de aspectos biológicos o fisiológicos que ya como individuo tú tienes, aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos académicos y hasta aspectos legales, ¿sí? Te van formando la personalidad dentro de tu contexto específico, y la personalidad lo que es el cúmulo de ideas, sentimientos, carácter, emociones, etcétera, con la que tú confrontas el contexto, con la que tú vas y sales a experimentar, sales a vivir en el contexto social en el que te desenvuelves, y que es muy específico en cada persona. Digo, sí se puede catalogar cierto número de personas, pues presentan cierto tipo de personalidad o otro tipo de personalidad, pero se tiene que hacer un estudio individualizado para poder determinar exactamente un perfil de personalidad de un individuo. No se puede generalizar en este aspecto. Ok, ahí no sé si también influye o se pueden adquirir a través pues, de la genética o de que se hereden algunos trastornos de personalidad. Trastornos de personalidad pudiera ser, pero más los trastornos ya psicóticos, trastornos de esquizofrenia, sí tienen algunos un origen fisiológico, desde la genética o incluso desde algunos tipos de impactos en la cabeza, traumas, pues me refiero, accidentes graves que modifican la estructura del cerebro o que modifican la estructura fisiológica del sistema nervioso, y puede, más bien regularmente, pues modifica tu conducta, ¿sí? Las capacidades que antes tenías después de un accidente se van deteriorando o se pierden por un accidente, o muchas veces también es congénito. Estamos hablando de discapacidad intelectual, ¿sí? Lo que antes se llamaba retraso mental o oligofrenia, antes se llamaba, etcétera. El término actual adecuado es discapacidad intelectual. Y hay varios niveles de discapacidad intelectual y hay muchas etiologías de discapacidad intelectual. Entonces, volviendo a lo legal, de acuerdo al tipo de nivel o el grado de discapacidad intelectual, la persona tiene conocimiento o sabe la naturaleza del hecho que se está investigando. Porque si no lo preguntan algunos ministerios públicos, ¿verdad? Si tiene la capacidad de comprensión del hecho que está denunciando. Entonces, los autores especializados señalan que cuando la discapacidad intelectual es de moderada, grave y profunda, difícilmente la persona se va a dar cuenta del delito que sufrió, hablando de que sean víctimas, ¿sí? Cuando la discapacidad intelectual es límite o es leve, en términos generales, hablamos de generalidades, sí se da cuenta de que ha sido víctima
de un abuso, por ejemplo, víctima de un delito, de un robo, de una agresión, ¿sí? Regularmente las personas con discapacidad intelectual, las personas con algún trastorno psicótico, sobre todo las personas con discapacidad intelectual son más víctimas que victimarios. La discapacidad intelectual en términos generales es un déficit en la inteligencia, ¿sí? Hay alguna habilidad mental que no se desarrolló o alguna habilidad mental que se perturbó por un traumatismo. Entonces hay una carencia en las habilidades mentales que una persona normal puede tener, ¿sí? Entonces, debido a esas carencias o a esos déficits, no pueden comprender a plenitud de que fueron víctimas de un abuso sexual, por ejemplo. Y como no tienen la comprensión del hecho, por consecuencia no van a tener sintomatología. ¿Por qué? Porque no pueden presentar una reacción ante algo que no comprenden. ¿Sí me explico? Y en este caso de algunos trastornos, a lo mejor se me ocurre el trastorno narcisista, histriónico, ¿esos son tratables o no sé si la palabra sea tratables o curables Claro. Sí, los trastornos de personalidad en general son tratables, son ampliamente tratables. Nada más que también depende de el tipo de trastorno de personalidad que tenga. Ahorita hablabas del trastorno narcisista. Difícilmente un narcisista puede ir a terapia. Bueno, antes de esto, primero reconocer que tiene un problema. Difícilmente lo va a reconocer, que es digamos, la llave principal que se tiene para ir a tratamiento. Reconocer que tengo un problema, reconocer que tengo una patología. El narcisista, pues, difícilmente lo va a reconocer. Segundo, si llega a reconocerlo, al menos superficialmente, que tiene un problema, difícilmente va a ir con un terapeuta. ¿Por qué? Porque lo considera menos que él. Regularmente los narcisistas se ven por encima de todas las personas, se ven por encima de cualquier incluso experto en cierta ciencia, etcétera. Entonces difícilmente va a ir a tratamiento. Bueno, regresamos después de un corte derivado a un ruido de a unos altavoces y nos quedábamos, ya ni recuerdo en qué nos quedábamos, nos quedamos en... Sí, hablábamos del trastorno narcisista. Ah, narcisista, sí. ¿Sí? Que una persona difícilmente pues, va a acudir a terapia psicológica siendo narcisista, teniendo este tipo de personalidad. Y se acude, muchas veces sucede lo que en terapia se llama son cazadores de osos. ¿Qué quiere decir esto? Confrontan al terapeuta, evaden al terapeuta y tratan de imponer sus ideas, de imponer lo que ellos están pensando. Más allá de querer sanar sus patologías, más allá de querer comprender al terapeuta, están a la casa del terapeuta para evidenciarlo, simplemente para enriquecer su ego, para enriquecer su narcisismo. Entonces son de difícil tratamiento las personas narcisistas, pero pues de que hay terapias que puedan funcionar, pues sí, sí las hay. Ok, ¿y dónde termina el campo de acción de la psicología y entra el campo de la psiquiatría? Sí. En los trastornos psicóticos, en algunos trastornos depresivos también se requiere de medicación. El psiquiatra tiene una formación de médico, de doctor principalmente o inicialmente y posteriormente ya especialización en psiquiatría. Entonces nosotros como psicólogos, pues hablando desde la clínica, no podemos recetar medicamento, se tiene que hacer un equipo multidisciplinario. Te decía, por ejemplo, ya en depresiones mayores, en depresiones ya más profundas, de larga data, que requieren algún tipo de tratamiento farmacológico, antidepresivos, pues, o sea, lo indicado sería que lo evalúe el psicólogo. Si ve que tiene intervención o que requiere la intervención del psiquiatra, lo manda con el psiquiatra para que también la evalúe y le dé un tratamiento farmacológico y que siga con la terapia psicológica una vez que el médico psiquiatra ya lo está medicando. Entonces, en ese sentido, hasta ahí termina, ahí es la división entre el psiquiatra y el psicólogo. En el ámbito forense es muy relevante señalar que el perfil o la idoneidad del perito es básico, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hace poco nos pedían que hiciéramos una opinión técnica respecto de un dictamen psiquiátrico. Dentro de los puntos eran aproximadamente 7 puntos. De esos 7 puntos, tal vez nosotros con el conocimiento que tenemos como psicólogos, con la preparación que tenemos, pudiéramos contestarlos, ¿sí? Hablaba de temas de psicológicos, hablaba de la entrevista psicológica, hablaba de ciertos padecimientos mentales que nosotros podemos determinar como psicólogos. Pero yo le comentaba al Ministerio Público que lo solicitaba que había el inconveniente de la idoneidad del perito.
¿Qué quiere decir esto? Este dictamen lo emite un médico psiquiatra y lo emite como, ya ves que se le pone arriba asunto, dictamen en área de psiquiatría, dictamen psiquiátrico, en materia de psiquiatría forense. Entonces le digo, simplemente por ese hecho, nosotros ya no podemos dar una opinión, porque si esto trasciende, va a juicio, nos van a desacreditar como psiquiatras, porque no somos psiquiatras. Ahí estaríamos incluso cometiendo el delito que hablábamos hace rato de la usurpación de profesiones. De profesiones. Entonces yo le decía, con el simple hecho de que el psiquiatra lo emite como dictamen en materia de psiquiatría y que él tiene una credenciales pues para como psiquiatra, tiene su título, su cédula, etcétera, nosotros no estamos aptos, aunque sabemos y podemos y comprendemos lo que nos estaba pidiendo y lo podemos resolver. Nosotros no estamos en la posibilidad simplemente por el hecho de que es un dictamen psiquiátrico. Y al contrario también, ¿sí? No es que los psiquiatras estén un poquito más arriba que los psicólogos, ni mucho menos. Simplemente que la preparación es específica para cada una de las áreas y es lo que pide el sistema, que la preparación sea la idónea, sea la adecuada para poder resolver las dudas del juez, ¿verdad? O las incógnitas que pudiera tener el fiscal, etcétera. ¿Sí me explico? Sí, era de lo que hablábamos del título oficial en cada rama de que esté reglamentada, y hablábamos de que un especialista en determinada profesión que esté reglamentada por la SEP, pues no puede venir a intervenir en otras ramas que a lo mejor ha escuchado, tiene un poco de experiencia, pero sus perfiles, sus conocimientos, su escuela no está dedicada a eso. Claro. Un caso, un caso que le haya tocado o que recuerde de un caso de inimputabilidad, de trastorno de la personalidad, algo que recuerde que le haya impactado. Sí, hablando respecto de abuso sexual, que te digo que desafortunadamente pues es bastante carga de trabajo que tenemos al respecto. Un caso que a mí me impactó en el sentido de que fue bastante específico y fue bastante ilustrativo. En el sentido de que, en términos generales, una menor de aproximadamente 11 años es traída por una de sus tías a poner una denuncia por agresión sexual por parte de su padre biológico y también por parte de su hermano, que es un adolescente en ese entonces de 13, 14 años, ¿sí? Entonces se hace todo el protocolo, nosotros manejamos el protocolo de actuación en casos de agresión sexual, es decir, se intervienen todas las áreas que se vayan a necesitar en ese momento. En este caso interviene el área de medicina legal para hacer la revisión ginecológica y el área de psicología forense para hacer la evaluación psicológica. Entonces nos reunimos el equipo interdisciplinario, platicamos el caso. Regularmente quien hace la entrevista, quien hace las preguntas es el psicólogo, puesto que se considera que es experto en entrevistas, ¿verdad? De acuerdo a su formación. Entonces ya yo hago la evaluación, la niña comienza a platicar de manera muy reservada, estaba muy retraída, presentaba llanto contenido. Fue una entrevista larga, hablando precisamente de que si en una o dos sesiones se puede hacer. Esta entrevista se pudo hacer en una sola sesión, pero sí duró alrededor de 2 horas y media, por la misma actitud que tenía la menor, ¿verdad? Entonces, fue una entrevista larga. La menor dice que su padre biológico le ponía películas pornográficas en la televisión. Entonces que a su hermano mayor, ella tenía 11, su hermano tenía 13, 14, obligaba a que hiciera lo que se estaba viendo en la película, que se le hiciera a la menor de 10 años, a su hermana, a su propia hermana. Aquí un paréntesis, el hermano mayor de la niña padece de lo que antes se llamaba retraso mental, ahora discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces el niño obedecía, penetraba pues a la menor, bueno, hacía lo que en las películas pornográficas le ponía, y el padre también abusaba de ella, de la niña, ¿sí? Esto perduró durante mucho tiempo. ¿Por qué se dio? ¿Por qué perduró? Bueno, uno de los factores fue que la madre de la menor había fallecido algunos años atrás debido a que padecía de cáncer. Entonces se quedaron solamente el padre, el abusador pues, el hermano y la niña en la casa viviendo. Entonces la tía que trae a la niña a poner la denuncia refiere que en una de estas visitas que le hace a la niña detecta, si no me recuerdo, sangrado o algún desecho
maloliente en su prenda íntima porque ella le lavaba la ropa. Entonces que le empieza a preguntar a la niña por esa situación y la niña ya pues se abrió y le empezó a platicar y todo esto, ¿sí? Entonces ya pasa todo el caso, se hace la evaluación, se emite el dictamen. Obviamente la niña estaba muy afectada, presentaba ya rasgos depresivos muy notables, incluso ya tenía ideación suicida. La niña hablaba de que no quería vivir, que planeaba quitarse la vida, o había pensado, nunca lo había intentado, pero había pensado quitarse la vida. Se presentaba enuresis a los 11 años. La enuresis es la orina involuntaria por las noches. Presentaba encopresis también, es decir, se defecaba sobre las ropas. Estaba muy mal la niña, estaba muy mal emocionalmente, retrasos cognitivos que para su edad ya debería de tener cierta habilidad mental, no la tenía por el mismo falta de estímulo, falta de estímulo pues en sus estudios y todo esto, ¿sí? Entonces tenía una amplia gama de síntomas y signos la menor respecto a los hechos. Posteriormente, en días posteriores, me toca a mí también valorar al hermano, pero aquí el pedimento era más específico. Nos pedían especificar si el hermano presentaba algún tipo de trastorno que le impidiera la comprensión del hecho, ¿sí? Lo que buscaban precisamente pues la fiscal era ver si era imputable o inimputable. Entonces se hacen los estudios, igual, se hacen entrevistas, se hacen pruebas psicológicas, fuentes colaterales de información. El expediente lo leí, yo ya sabía el dictamen de la hermana, también se tomó como antecedente, y con todo este cúmulo de información se arroja que el hermano presenta, sí, una discapacidad intelectual de grado moderado, y a lo que la teoría nos dice, los expertos al respecto nos dicen que las personas con discapacidad intelectual moderada no tienen la capacidad plena del hecho o del contexto en el que se desenvuelve. Al final se determinó esa situación. Nosotros como peritos no determinamos si es imputable o inimputable. Nosotros lo que determinamos es un tipo de trastorno. Ya el fiscal debe de ver, de acuerdo a la ley, si entra dentro de los parámetros de imputabilidad o inimputabilidad, ¿sí? En términos generales, lo que la ley señala respecto a inimputabilidad es una persona no puede ser objeto a proceso penal o es inimputable cuando se cumplen dos aspectos, hablando en términos de salud mental. El primero, un trastorno psicótico, hablamos de esquizofrenia, cualquier tipo de esquizofrenia, cualquier quiebre ya con la realidad, una psicosis, etcétera, ya se puede considerar como inimputable. Y el segundo, es lo que se llama discapacidad intelectual, ¿sí? Retraso mental, lo que se llamaba oligofrenia, etcétera, ¿sí? Entonces las personas que tengan estos padecimientos se consideran inimputables y pues no pueden ser pues objetos al menos de un proceso penal normal o común como siempre se ha seguido, ¿sí? También, bueno, si me permites, otro ejemplo que también me quedó muy marcado a mí: envían a un menor de 15, 16 años para una valoración igual, determinar si presenta algún tipo de trastorno que le impida la comprensión de los hechos que se están investigando, ¿sí? Lo que señala el menor en la misma entrevista, sin ningún empacho, sin ninguna expresión de emoción, rígido en su postura, señala que su madre en varias ocasiones no le había permitido salir a jugar. Él entrenaba básquetbol, no le había permitido ir a sus entrenamientos de básquetbol durante varias ocasiones, porque no había hecho las tareas, etcétera. Castigos comunes, castigos que regularmente a todos los adolescentes, o normas que se le imponen pues a los adolescentes precisamente para establecer e introducir en su psique las normas. Él planea durante aproximadamente un mes matarla. ¿De qué manera? Bueno, él dice que a una niña de su colegio, él como que le atraía, le gustaba, pues. Entonces dice, con esas palabras, yo la manipulé para que distrajera a mi mamá, para que yo poder llegar con un cuchillo y poder apuñalarla. Así fue. La niña accedió. Esto te hablo en un distrito, de hecho, fue en un distrito, no fue aquí en la capital. La niña accedió, llega con la señora, que ya la conocía, le empieza a sacar plática, estaban en una sala, la señora está sentada en un sofá, dando la espalda al muchacho, al niño, y la niña de frente la está entreteniendo, viendo que se acerca a este niño con el cuchillo, ¿sí? Entonces, por ser inexperto, por la misma emoción en ese momento, el niño no puede sujetar adecuadamente el cuchillo. Es decir, intenta apuñalarla, la lesiona a la altura de la clavícula, en esta parte pues donde hay hueso, ¿sí? Y con esta, como choca con el hueso, como no sujetó adecuadamente el cuchillo, se le zafa
Sin embargo, sí había herido ya a la madre. Entonces el niño, el menor, pues, relata que en ese momento reacciona, es lo que dice él. Como que reacciono, suelto el cuchillo y me quedo ahí. No intenta huir, no da ninguna explicación a su madre, ni mucho menos. La mamá pide ayuda a uno de sus hermanos, el tío del niño pues le llama a la policía, llegan juntos el tío y la policía y detienen a los niños, a los dos, a la niña y al menor. Digo, tenían como 15, 16 años más o menos. Entonces, a lo que ya se hace la evaluación, incluso se revisa la carpeta de investigación en donde estaba un estudio de un psiquiatra, ¿sí? Okay. Estaba un estudio de un psiquiatra en donde él decía o argumentaba que el niño presentaba esquizofrenia, que presentaba alucinaciones auditivas, es decir, que oía voces, alucinaciones visuales, que veía personas que no estaban en ese momento ahí, y que el hecho de que intentó apuñalar o que apuñaló a su madre se da porque él hace caso a esas voces internas que le ordenaban que matara a su madre. Durante la evaluación que yo realizo, incluso el menor nunca menciona ningún tipo de alucinaciones. En base al examen mental que se realiza también en las evaluaciones, no se detecta ningún tipo de alucinaciones. ¿Me explico? Su modo de vivir, su escolaridad, estaba en la prepa, si no mal recuerdo. Sus actividades indican que no tiene una patología que pudiera impedirle la comprensión del hecho. ¿Sí me explico? Entonces yo en el dictamen determino, no presenta una alteración que le impida la comprensión del hecho y hago una nota. ¿Sí? No me lo pregunta. Eso también tiene que ver con la ética del psicólogo forense. Si tú detectas algo que es relevante para el caso, tienes que ponerlo incluso aunque no te lo pidan en el planteamiento del problema, aunque no te lo solicite el fiscal. Si es determinante para la seguridad de las víctimas, para la seguridad del mismo evaluado, tienes que ponerlo en el dictamen como nota o como una consideración clínica, etc. ¿Sí? Yo puse como consideración que por el contrario, lo que hablábamos hace rato, el menor presenta trastorno disocial de la personalidad. Te decía, es premórbido a ser antisocial. Y yo con estas palabras le exponía a la fiscal. Dicho trastorno disocial, en caso de no intervenirse y de no tener terapia psicológica, puede desencadenar en un trastorno antisocial que ocasione conductas tan graves como las que ya había ocasionado. Oh. Entonces ya con eso la fiscal lo que hace es que lo presenta ante el juez, porque me dijo la fiscal que lo que quería determinar era ver si podía sujetarlo a proceso penal a ese niño, obviamente con la ley de adolescentes, o no. Si tenía rasgos de esquizofrenia, pues obviamente no se podía procesar penalmente. Ese juicio se llevó a cabo y al final se sentenció al menor. No recuerdo exactamente cómo fue la sentencia, pero me dijo la fiscal que sí, que había sido condenatorio. Entonces, digo, son a veces malas praxis por no sé, cuestiones económicas que algunos profesionales, entre comillas, se prestan para ocultar información o para desvirtuar algunas situaciones dentro de la investigación. Este médico psiquiatra realmente, no sé si fuera la inexperiencia, pero no había ningún indicador al respecto, tal cual fue así, que fue sometido a proceso y que fue encontrado culpable. O posiblemente pues quería beneficiar a la defensa. Pero sí. Bueno, también aquí hablamos que tanto los peritos de la fiscalía como los peritos que oferta la defensa pues son imparciales y no necesariamente tienen que poner en sus resultados lo que les estén diciendo, sino que ustedes como peritos ustedes van a determinar sus propias conclusiones. Sí, y perdón que te interrumpa, y qué bueno que mencionas eso, porque nosotros dentro de Fiscalía siempre nos manejamos con los principios básicos tanto de Fiscalía como de servicios periciales, ¿verdad? Y el principal principio que nosotros manejamos es el principio de objetividad y de imparcialidad. Sí, muchas veces pues se puede pensar para la sociedad de que pues bueno, trabajan en Fiscalía, pues ahora sí que son juez y parte de los casos, etcétera, cuando realmente no. A veces lo que pasa es esa desconfianza nada más en las personas y se ve cuando llegan a las evaluaciones psicológicas, no confían en ti, como que se evaden las preguntas que le estás haciendo. Entonces se tiene que hacer el rapport, se tiene que hacer un establecimiento de adecuada confianza con la peritada o con el peritado,
y explicarle que tú eres totalmente imparcial, no estás no estás del lado de ninguna de las partes, ni mucho menos. Solamente a ti te piden hacer un trabajo en específico que tiene que ver con tu preparación académica, lo haces y ya, independientemente de los resultados, si pueden beneficiar o no a alguna de las partes, tú tienes que hacer tu trabajo conforme a los procedimientos y con estos principios éticos de imparcialidad y objetividad. Ok, y una de las preguntas también en cuanto a que hablábamos del trastorno disociativo y antisocial, en cuestión de menores de 18 años, ¿se puede diagnosticar trastorno de personalidad? Sí, actualmente sí, ya se están diagnosticando trastornos de personalidad en menores. Antes no, antes se creía que no, que apenas estaba en vías de desarrollo, pues Ujú. la personalidad del menor, por eso no se puede diagnosticar. Pero ya hay varias corrientes en que sí hacen diagnósticos respecto a menores en cuanto a trastornos de personalidad. Siendo muy rígidos, siendo muy clásicos, pues dentro de la psicología clínica, pues sería lo más conveniente esperar a los 18 años, que cumplen la mayoría de edad, para poder determinar un tipo de personalidad, pues. Pero te digo, hay algunas corrientes que sí. Volviendo nuevamente a lo legal, a lo forense, tiene que ver también con las conductas criminales que cada vez pues menores cometen, cada vez ya más menores de edad tienen una alta capacidad criminal que pueden llegar a cometer delitos tan o más graves que personas adultas. ¿Sí me explico? Entonces ahí también nosotros como psicólogos forenses tenemos que actualizarnos, tener siempre actualizaciones, ir a congresos o incluso más posgrados, etcétera, para estar a la vanguardia ante las nuevas necesidades que tiene la sociedad de valorar en el área forense. Sí. Bueno, pues hay varios temas importantes en la investigación criminal. Nos faltó hablar también incluso de la perfilación criminal, de los estudios psicovictimológicos, varios temas que incluso van a ser tema de algún video próximo o cualquier otra de los que nos está viendo, pues que lo deje en los comentarios, en algunas recomendaciones de qué temas quieren que hablemos en cuestión de la psicología forense. Pero pues este podcast ha llegado a su final. Muchas gracias por aceptar esta invitación, que hablamos de temas muy importantes que sin duda pues no abordamos todos los temas Claro, que tiene la psicología forense, que próximamente esperemos que nos se acepte otra invitación de claro. otros temas. Y pues nada más recomendarles o señalarles a los que nos ven a través de las diferentes plataformas que nos pueden seguir tanto en YouTube, en Facebook, en TikTok, incluso en las plataformas, en todas las plataformas de podcast como Spotify, pues nos pueden escuchar y pues este podcast ha llegado a su final.